100 millones de muertos. Eso resume al comunismo. ¿Cómo están, amigos? Soy Miklos Lucas y quiero darles una nueva bienvenida al programa Ecos del Saber, transmitido aquí en vivo a las 9 de la mañana en Betel, en el 100.1 FM del dial, el 660 AM y por Betel Televisión, que transmite continuamente las 24 horas del día. Hoy vamos a tocar una ideología política que ha sido nefasta para la historia de la humanidad, y no puedo marcar, vamos a decir, algún tipo de balance o neutralidad frente a una ideología probadamente genocida como el comunismo. En ese sentido, voy a dar los fundamentos de esta filosofía política, pero no se puede obviar el daño que ha generado su puesta en práctica alrededor del mundo. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo del comunismo es el símbolo universal de la hoz y el martillo, ¿no? Instrumentos de trabajo, de la clase trabajadora. Es una filosofía política y económica que propugna la abolición de la propiedad privada, ¿no? Y el establecimiento de una sociedad sin clases, y en su estado superior, en su estado final, una sociedad sin Estado, ¿no? En el cual todos los medios de producción, el capital, la tierra, la mano de obra, que es de los trabajadores, pertenezcan a los trabajadores, en este caso al proletariado. Es una sociedad comunista en su aspiración, que busca un equilibrio, una igualdad absoluta, donde el poder político, el poder económico es distribuido equitativamente, y esto elimina las desigualdades que los marxistas consideran inherentes al capitalismo. ¿Cuáles son los orígenes del comunismo? Existen dos textos fundacionales. El primero es un panfleto publicado en 1848, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, y el segundo es una obra de carácter o de corte teórico, que es Das Kapital, o El Capital, publicado en 1867, y en este caso de autoría exclusiva de Karl Marx. No vamos a detallar la vida de Marx y Engels, solamente a manera de dato podemos decir que en realidad Karl Marx jamás trabajó en su vida. Se dedicó a labores ocasionales, se dedicó al periodismo, tuvo una carrera bastante accidentada, fue perseguido, ¿no? Y finalmente termina en Londres, en Inglaterra, donde va a ser patrocinado por este otro filósofo político alemán, Friedrich Engels, que es quien sí trabajaba en la industria textil, obtenía rentas, y es cierto que Engels mantuvo económicamente a Marx para que éste se dedicara exclusivamente a producir, a escribir Das Kapital. Así que podemos decir que en realidad Marx fue un comunista típico, no supo lo que es trabajar. Ahora, el Manifiesto Comunista es este primer texto de 1848, como les dije, es un panfleto que lo que hace es delinear los objetivos del comunismo, y también lo que plantea es o hace un llamado a la acción política. Esa es la orientación de el Manifiesto Comunista, que propone entonces la revolución del proletariado contra la burguesía, que es la clase que no se apropia o es dueña del capital. Por lo tanto, llama a la revolución comunista, a la revolución del proletariado contra la clase burguesa capitalista. El segundo texto fundacional del comunismo es El Capital, Das Kapital, publicado en 1867. Y a diferencia del Manifiesto Comunista, Das Kapital es un texto de carácter teórico, que lo que hace es explicar, ¿no?, los mecanismos y modos de producción del sistema capitalista, cómo se va acumulando riqueza, cómo se va acumulando capital, y cómo esta acumulación de capital también deriva por parte de la clase propietaria de este capital, en este caso la burguesía, en la explotación de la clase trabajadora. Introduce varios conceptos que vamos a ver un poquito más adelante. Uno de ellos es el concepto de plusvalía del trabajo, y también, como les decía, este no es un texto de corte de llamamiento, de arenga, sino de estudio y de análisis. Hay que ser justos también al momento de evaluar las motivaciones del comunismo, porque una cosa son los resultados, que han sido nefastos. En esto quiero ser muy claro: el comunismo ha sido nefasto para la historia de la humanidad, pero podemos decir, siendo justos, que las motivaciones de Marx y Engels inicialmente fueron nobles.
es imposible negar que durante la Revolución Industrial, la primera Revolución Industrial, que ocurre en el Reino Unido, ¿no? Donde se produce una fuerte acumulación de capital, el nacimiento del sistema capitalista moderno, ¿no? El desarrollo de las grandes fábricas textiles. Estos procesos o estos fenómenos sí llevaron a procesos de desigualdad de carácter económico y social. Se generó una enorme explotación de la clase trabajadora, de niños, de mujeres, también de hombres, que trabajaban en condiciones precarias, sin ningún tipo de beneficios, con esperanzas de vida muy cortas. Es decir, sí hubo mucho sufrimiento y mucho dolor. Ese es el dolor y esa realidad que recogen Marx y Engels para motivar la producción de estos libros. Es decir, ellos reaccionan sobre la base de este auge capitalista a expensas del bienestar de millones de personas. Y obviamente el diagnóstico claro, ¿no? Que los medios de producción, el capital, la tierra, eran de propiedad de una pequeña clase que era la clase burguesa. Así que desde esa perspectiva la motivación es correcta, las intenciones son las correctas. El problema es que la teoría es una cosa y la puesta en práctica del comunismo es otra. ¿Cuál es el punto de partida de la crítica marxista, ¿no? Se elabora a partir de un concepto que se llama materialismo histórico, que ya vamos a desarrollar un poquito más adelante, en el cual Marx describe cómo las sociedades van pasando por diferentes etapas de acumulación de capital, acumulación de riqueza, de factores económicos, ¿no? En sistemas que van desde el feudalismo hasta el capitalismo y posteriormente lo que él sueña, un tránsito hacia el socialismo y finalmente el comunismo. Sostiene Marx que el capitalismo es inestable, ¿no? Inherentemente inestable, que hay contradicciones en su funcionamiento, especialmente la explotación de la clase trabajadora, y que estas contradicciones van a llevar a su propia destrucción. Y que por lo tanto al final del capitalismo, cuando se reproduzca esta revolución de la clase trabajadora o del proletariado, se va a instalar una dictadura del proletariado que va a utilizar ese Estado para no quitar la propiedad a los burgueses y de alguna manera, poco a poco, a medida que se vayan redistribuyendo esta propiedad, ¿no? Los factores de producción a la clase trabajadora, el Estado cada vez sea menos necesario y finalmente un Estado utópico final, el comunismo ya ni siquiera necesite de Estado. Y en esta sociedad obviamente no solamente no va a haber Estado, sino que tampoco vamos a tener clases, es decir, la misma clase trabajadora también deja de ser tal porque viviríamos, según los comunistas, en un Estado libre o una sociedad libre de Estado y de clases. La visión comunista, ¿a qué aspira el comunismo? A la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. Esto es, cuando se inicia la revolución, esta lucha de clases de los proletarios contra los burgueses capitalistas, finalmente conquistan el poder los proletarios, se instala esta dictadura del proletariado que utiliza todos los instrumentos del Estado para desmantelar el sistema capitalista. Y una vez desmantelado el sistema capitalista, como les decía, vamos a entrar en una sociedad que ya no va a necesitar ese Estado. Esta etapa de transición, donde la dictadura del proletariado interviene para desmantelar el capitalismo, se conoce como socialismo. Este es el socialismo, es decir, el socialismo es una etapa previa al comunismo, ¿no? Y solamente vamos a tener verdadero comunismo cuando todas las estructuras capitalistas hayan sido desmanteladas, cuando las clases ya no sean necesarias y no haya distinciones y cuando el Estado finalmente desaparezca. Ahora, como les decía, los dos textos clave, el Manifiesto Comunista de 1848 y Das Kapital o El Capital de 1867, introducen una serie de conceptos, especialmente el Capital, que es la obra no teórica del marxismo, es la Biblia, si es que se puede hacer, es una Biblia secular, es la Biblia del comunismo. Marx introduce y desarrolla varios conceptos que son centrales para la ideología comunista. El primero de ellos, ¿no? O los principios básicos claves son la propiedad colectiva de los medios de producción. Para Marx, la fuente de desigualdad generada por el capitalismo está en el hecho de que los factores de producción son controlados por pocos, por la clase burguesa, y que estos factores de producción,
como les decía, las fábricas, la tierra, la maquinaria, el capital en general, deben ser apropiados por la clase trabajadora. Debe eliminarse completamente la propiedad privada y por lo tanto la clase trabajadora en esta dictadura del proletariado va a tener un control directo sobre la producción y distribución de los factores de producción. El segundo principio clave, como les decía, es la sociedad sin clases. Es el sueño del comunismo, una sociedad sin clases. Busca acabar con estas distinciones de clase, es decir, la distinción proletario-burgués o trabajador-burgués, que son finalmente, ¿no?, estas distinciones las que se erigen como punto central de toda esta explotación que observan Marx y Engels. En esta sociedad sin clases no hay clase gobernante, no hay clase trabajadora, ¿no? Y todos los individuos van a contribuir según sus habilidades y van a recibir según sus necesidades. Aquí habría que hacer traer a colación a los socialistas utópicos que ya hemos visto antes en Ecos del Saber, los anarquismos, por ejemplo, ¿no? Como estos personajes, estoy hablando de Proudhon, de Bakunin, de Kropotkin, todos estos anarcocomunistas, anarcosindicalistas y anarcosocialistas buscaban esta sociedad donde la economía funcionase en base a relaciones de reciprocidad, de cooperación, el cooperativismo y el mutualismo de los socialistas utópicos, que fueron criticados por Marx y Engels. Es decir, Marx y Engels toman de estos autores sus ideas y tensiones centrales, pero sostienen que eran demasiado idealistas y que el marxismo finalmente era la respuesta científica a la implementación de este modelo comunista. Un tercer principio clave para el comunismo es la abolición de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque a partir de este control de estos factores de producción se generan los fundamentos de desigualdad del sistema capitalista. Aquí, como les decía, tierra, maquinaria, fábricas, todas deben ser no abolidas, pero traspasadas a la clase trabajadora. La única propiedad que se acepta, la única propiedad privada que se acepta dentro del comunismo es la propiedad, por ejemplo, de artículos menores, de ropa, de artículos de casa. Pero todo lo que sea propiedad de medios, ¿no?, y factores de producción, todos esos deben ser de propiedad colectiva. Ahora bien, hay otro elemento clave dentro del otro principio clave del marxismo, que es el fin de la explotación. El marxista busca acabar con la explotación de la clase trabajadora, que es propia, ¿no? Este sistema de explotación es característico del sistema capitalista. Aquí hay un concepto clave que es el de plusvalía del valor. Señala Marx que lo que el trabajador agrega en valor al momento de la producción, es decir, lo que produce, el valor que produce, ¿no?, y que agrega a un producto o a un servicio, no se le es retribuido de manera justa a través de los salarios. Es decir, el valor generado por un trabajador no está retribuido proporcionalmente o equitativamente con respecto al salario que recibe. Y esa diferencia entre el valor producido por el trabajador para un determinado producto menos el salario que realmente recibe, a esa diferencia Marx le llama la plusvalía del trabajo. Y dice que los burgueses capitalistas se apropian de esa plusvalía para acumular riqueza, como en la forma de rentas, en la forma de ingresos, y que por lo tanto eso perpetúa la situación de desventaja y explotación del trabajador. Por lo tanto, nuevamente se hace un énfasis y se insiste en que los factores de producción sean apropiados por los trabajadores. El quinto principio clave del marxismo o del comunismo es esta idea de redistribuir, porque es un concepto clave de la justicia que debe existir en una sociedad. Debe haber igualdad de facto, no solamente una igualdad meramente declarativa, sino una igualdad de facto, y también redistribución de la riqueza. Es una meta clave del comunismo. El comunismo es redistributista. Desigualdades sobre todo de carácter económico, propios de sociedades capitalistas. Y esto se logra mediante la distribución equitativa de recursos, de bienes, de servicios, asegurando finalmente que todas las necesidades de todas las personas sean satisfechas, por lo menos sus necesidades básicas. Y el último principio es la eliminación del Estado. Como les señalaba,
en el momento en que se inicia la lucha de clases entre la clase trabajadora, el proletariado, y la clase burguesa o capitalista, finalmente los trabajadores toman el control, se instala una dictadura del proletariado. Esa dictadura del proletariado utiliza el Estado para desmantelar el sistema capitalista, y una vez desmantelado el sistema capitalista y borradas las líneas o distinciones en las clases dentro de esa sociedad, entramos a un estado utópico que es el estado comunista puro, donde ni siquiera existe ese estado. Por lo tanto, en cómo se va a gobernar es muy interesante, ¿no? El comunismo dice, bueno, ¿cómo vamos a gobernar una sociedad sin Estado ni clases? Ese es otro de los grandes problemas del comunismo. No te explica, te dice que tienes que llegar a esto, a este estado, a esta sociedad sin clases ni Estado, pero no te explica qué va a pasar una vez que se logre esa sociedad sin clases ni Estado. Esa es una de las grandes limitaciones del marxismo. No te explica, te dice cómo llegar a un lugar, pero no te explica una vez que estás en el lugar, en ese lugar que es esa utopía, ¿no?, igualitarista, qué es lo que tienes que hacer. Así que ahí tenemos 6 principios que van a fundamentar el pensamiento comunista. Voy a aprovechar brevemente entonces para tomar sus preguntas, las preguntas que nos hacen en redes sociales, así que vamos a eso de inmediato. Bueno, y aquí retornamos entonces a las preguntas. Me han llegado una serie de preguntas y de comentarios que obviamente quiero agradecer nuevamente a toda la gente que nos está escribiendo, no solamente dentro del Perú, dentro de todo el Perú, sino también del extranjero. Vamos a partir con Percy Tomás. Un muy buen programa, gracias Miklos. Gracias Percy, como siempre agradecido por sus saludos. Petronila Cienfuegos Ramírez, excelente programa, estoy aprendiendo mucho. Saludos de Amazonas, Cajaruro. Miren, un abrazo Petronila de todo el equipo de Betel a ti y gracias por sintonizarnos. Galo Santa María 658. Cada vez que sube un video es de la misma temática que estoy tratando en la universidad. Literal va en la misma cronología. Bueno, me alegro mucho. Así tendrás la posibilidad, porque es altamente probable que en la universidad te estén dando un tipo de educación que no necesariamente sea muy rigurosa, pero aquí en Ecos del Saber sabes que vas a encontrar por lo menos evidencia, ¿no?, por lo menos argumentación bien fundamentada. Así que suerte, mi querido Galo. Luz Ramírez 5608, Miklos, saludos desde Colombia. Muchas gracias por toda esta batalla cultural. Mi hijo adelantará estudios de historia en la Universidad Nacional de Colombia y le ha servido mucho estos conocimientos que compartes. Muchísimas gracias, Luz, un fuerte abrazo a tu hijo. Y bueno, la Universidad Nacional de Colombia sabemos que tiene un sesgo ideológico muy fuerte, un sesgo de izquierda. Espero que tu hijo utilice estas herramientas, estos instrumentos que le estamos dando para tener una visión un poco más equilibrada del mundo. Fabián Barrio, el gran pensador y filósofo Dugin, ¿no?, este pensador ruso, dice que estamos viendo el final de los Estados-nación que emergieron de la paz, del Tratado de Paz de Westfalia, como un proceso europeo que más tarde se exportó para homologarse en el mundo entero, y que la salida a las crisis actuales de la geopolítica mundial es la nación-civilización. Nosotros deberíamos estar pensando seriamente en un gran Estado sudamericano desde nuestra base común iberoamericana. Bueno, Dugin es un personaje muy interesante, es un pensador polémico. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas que dice, en otras no tanto, pero sí puedo decir que Dugin tiene clara cuál es la situación geopolítica, por lo menos desde su perspectiva rusa, ¿no? Y efectivamente lo que estamos viendo ahora es un ataque directo al Estado-nación, ¿no?, por parte de movimientos globalistas, es decir, se busca abolir la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y que poco a poco el poder vaya traspasándose desde los Estados-nación a organismos supranacionales, ¿no?, u organismos multilaterales, por ejemplo la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, etcétera, para regir la vida de las personas gracias a equipos de burócratas y tecnócratas. Así que es una interesante observación, así que gracias, mi querido Fabián. Antonio Ortiz, cuidado patriotas, el libertarismo es la mano de extrema derecha del globalismo. El libertario no puede ser en ningún caso patriota.
Es interesante lo que señalas, hay cosas ahí que también comparto. El libertarismo tiene algunos problemas con respecto a lo que es este exceso de libertad que le otorga al individuo, ¿no? Y la separación del individuo de otras formas de relación social. Es decir, el libertario piensa, o como punto de partida del libertario está la libertad individual extrema. Y muchas veces eso no se condice, por ejemplo, con la realidad empírica de que los seres humanos somos seres sociales y que todas las decisiones que tomemos de alguna u otra manera van a afectar siempre a terceros. Pero bueno, también puede estar sujeto a la discusión. Manuel Saeta, hola Miklos, creo que otro tema bien interesante puede ser el del republicanismo. Un fuerte abrazo desde Santa Cruz de Tenerife, imagínense, ¿eh? De esas islas que están cerca de las costas africanas, ahí en el Océano Atlántico, nos están siguiendo desde Tenerife. Un fuerte abrazo hasta la gente, hasta allá, hasta Tenerife. Will Macio, 1721 me pone. Fantastic program, me escribe en inglés. Programa fantástico. I see you from Australia. Te veo desde, ojo, Australia. Miren, Ecos del Saber, ¿eh? Así poquito a poquito, humildes nomás, empezamos para una audiencia local y ya nos están siguiendo desde Tenerife, desde Australia, así que gracias. Y finalmente vamos a ir con Daniel Argenti, buenísima la serie Maestro, ahora quedaría pendiente también el fascismo y sobre todo el globalismo, sería muy interesante, gracias. Bueno, mi querido Daniel, tus deseos son órdenes porque vamos a abordar el fascismo de todas maneras. Así que bueno, vamos a dejar aquí esta parte de las preguntas y respuestas, agradeciendo siempre sus comentarios. Ya saben, nos pueden sintonizar en el 100.1 FM en vivo, 660 AM, Betel Televisión, ahora que estamos transmitiendo a todo el país en este programa de Ecos del Saber que hoy aborda el comunismo. Y les había hablado de los principios del comunismo, ¿no? De los orígenes, los textos fundacionales, de qué trataban y finalmente algunos principios del comunismo. Y ahora me quiero ir a unos conceptos clave del marxismo. Unas cosas son los principios y otras cosas son los conceptos, las ideas clave del marxismo. Y vamos a empezar con uno que es muy importante, que es el materialismo histórico. Ya les había adelantado algo en la primera parte, ¿no? Que para Marx las condiciones materiales son claves, ¿no? Especialmente las económicas, para entender, estudiar y, vamos a decir, hacer un seguimiento al cambio histórico, ¿no? Marx señala en Das Kapital cómo las sociedades van progresando del feudalismo al capitalismo y después, idealmente, esta transición hacia el socialismo y finalmente hacia el comunismo. Y que en este tránsito, ¿no? En este cambio de las condiciones materiales también se van generando nuevas relaciones ¿no? Nuevas relaciones de carácter económico que van a terminar alterando los modos de producción. Es decir, en ese sentido es correcto decir que el marxismo es inherentemente materialista, porque para Marx las condiciones materiales, ¿no? Lo que vamos a después conocer como la estructura, ahorita les voy a hablar de eso, las condiciones materiales determinan las relaciones de poder en una sociedad, de poder político y económico, y eso también a su vez determina las trayectorias que estas sociedades van a tener hacia el futuro. Hay otro elemento importante en el marxismo, que es el determinismo. Es decir, para Marx, es de seguirse determinados procesos, los resultados van a ser de todas maneras los que él espera. Es decir, hay una especie es como una especie de manual. Si tú ejecutas estas acciones, de este estado vas a pasar al otro. Y la historia ha probado que eso no siempre es cierto, que el determinismo en realidad es, en el caso del marxismo, un deseo, una aspiración más que una realidad. El segundo concepto clave del comunismo es el materialismo dialéctico. ¿Qué es el método, vamos a decir? Es el método que esboza y que desarrolla Marx para entender el materialismo histórico. ¿Qué significa esto? Marx lo que hace es toma, ¿no?, de Hegel, que es otro gran filósofo alemán, esta dialéctica amo-esclavo, esta relación del amo-esclavo, ¿no? Una relación de poder asimétrica, donde el amo obviamente somete al esclavo, y en este caso lo que hace Marx es reemplaza al amo por la clase capitalista burguesa y reemplaza al esclavo por la clase trabajadora. A través de estas dos clases que son tan distintas, con intereses tan distintos, surge una lucha de clases. Es decir, son fuerzas opositoras que luchan por el poder y el triunfo, en este caso del Marx, ¿no?, en el deseo de que triunfe la clase trabajadora, el proletariado, lo que va a llevar es unas nuevas formas de organización social. Así que ya tenemos materialismo histórico,
¿no? Tenemos materialismo dialéctico, que es el método para entender el materialismo histórico, el concepto de plusvalía, que ya se los expliqué, este es el tercero, importantísimo, que es básicamente la diferencia entre el valor generado o producido por el trabajo del trabajador y el salario que recibe ese trabajador. El valor que genera es mucho más alto que el salario que recibe, y ese excedente es apropiado por la clase burguesa o capitalista. Eso lleva a su acumulación de riqueza y por lo tanto a mayor asimetría o diferencia de poder entre ambas clases. El enriquecimiento de pocos a expensas de la pobreza de muchos. Otro concepto clave, alienación. El marxista usa esta palabra, alienación. Sostiene Marx que los trabajadores son alienados por ese sistema de explotación capitalista. Son alienados de los productos que ellos producen. Alienados significa separados, ¿no? Desvirtuados de ese entorno en el cual operan. No solamente son alienados de los productos que generan, también del proceso de producción. Son alienados de sus colegas por las condiciones de trabajo. Nadie está pensando en formar vínculos sociales. Cada uno está haciendo un trabajo que es duro, que es repetitivo, que está en condiciones terribles. Y eso también lleva para Marx a la deshumanización del trabajador. La alienación es la deshumanización. Esta es una paradoja realmente notable, porque si algo ha producido el marxismo, y esto no es, lo que yo estoy señalando no es propaganda política, lo que yo estoy señalando está avalado por toneladas de evidencia, como vamos a ver, la cantidad de dolor y sufrimiento que ha producido el marxismo. Si bien denuncia estas condiciones que son terribles, al final no solamente no las supera, sino que las agrava. No creo que exista una ideología que haya deshumanizado más al ser humano que el comunismo. Así que, bueno, vamos a ver aquí, entonces, materialismo histórico, materialismo dialéctico, plusvalía, alienación. Otro concepto clave, proletariado y burguesía. Esta distinción es clave, el proletariado, que es la clase trabajadora, la burguesía, que es la clase capitalista. Conflicto entre ambas, la famosa lucha de clases, central para la teoría del comunismo, la lucha de clases, y vamos a decir, la toma de poder y el control de poder a través del control sobre los factores de producción de esta clase trabajadora que va a buscar instalar este estado ideal del comunismo. Y finalmente, y se les había adelantado que les iba a explicar sobre esto, que tiene que ver mucho también con la idea de materialismo histórico, Marx utiliza dos conceptos importantes que son estructura y superestructura. Entonces, ¿qué significa estructura y superestructura? En un territorio determinado, la estructura corresponde a la base productiva, a la base económica, corresponde a los factores de producción. Es decir, tiene una visión fuertemente materialista Marx. Marx dice que la estructura está compuesta por los factores de producción, las fábricas, la tierra, ¿no? El capital, ¿no? Y estos factores de producción, según el tipo de propiedad que tengan, determinan las relaciones de producción. ¿Quiénes son dueños de esos factores de producción? ¿Quiénes no son dueños? ¿Quiénes son trabajadores? Esta propiedad determina cuál va a ser el tipo de relaciones que van a existir entre trabajadores y capitalistas. Bueno, y a partir de esta idea, ¿no? Vamos a ver también que esta estructura va a condicionar estas relaciones. A su vez, esta base económica, esta base material va a condicionar y a determinar y a influenciar lo que es la superestructura. Si la estructura era la base económica, la superestructura viene a ser el conjunto de instituciones religiosas, sociales, legales, ¿no? O culturales, que también van configurando las relaciones de poder dentro de esa sociedad. Por lo tanto, podríamos decir que la estructura es la base material, tangible, representada por los factores de producción económicos, y la superestructura es la capa intangible, que se refiere a las regulaciones, a las legislaciones, a las normas que regulan el comportamiento entre esos agentes de producción. Habiendo cubierto estos conceptos claves que ustedes van a escuchar permanentemente de los marxistas, sería interesante profundizar un poco o tocar, por lo menos brevemente, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas marxistas sobre la religión? Siendo Betel una radio que se dirige al público cristiano y también crecientemente a un público más amplio.
me sorprende, y lo digo con mucho respeto, me sorprende cuando me dicen algunos cristianos que son comunistas. Esto es una contradicción fundamental. No se puede ser cristiano y ser comunista. Es imposible. O se es cristiano o se es comunista. ¿Por qué? Marx consideraba a la religión como un factor de perpetuación de desigualdades. La consideraba una institución al servicio de las clases dominantes para perpetuar las condiciones de desigualdad. De hecho, él dice, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué quería decir Marx con eso? Que la religión es utilizada como un instrumento de generación de falsas esperanzas para que el trabajador acepte su condición terrenal y no aspire a más. Finalmente, la religión utilizada como un mecanismo de manipulación para generar falsas expectativas de estas personas, de estos trabajadores que en la tierra sufren condiciones de explotación y desigualdad. Marx llama abiertamente a abolir la religión. Entenderán entonces, si el fundamento del comunismo es una abolición de la religión, es decir, de sus instituciones, de sus templos, de sus iglesias, porque es un instrumento de perpetuación de las desigualdades, quien se proclame cristiano y comunista está entrando en una seria contradicción. Insisto, va a tener que decidir si es comunista o si es cristiano. Y lo mismo ocurre también para el público católico, ¿no? Algunos están viendo el tipo de giro que toma la iglesia y no están de acuerdo con lo que está pasando, y también dicen, bueno, cómo ideologías como la teología de la liberación pueden ser producto de las enseñanzas de Cristo según la Iglesia Católica. Esto también es incompatible. Segunda institución clave, la familia. El marxismo es enemigo de la familia, enemigo acérrimo de la familia. ¿Por qué sostiene Marx? La familia es una institución moldeada o creada por la estructura del capitalismo para perpetuar las desigualdades. Por ejemplo, a través de las familias burguesas, el sistema de herencias, ¿no?, en el cual los hijos heredan los factores de producción y siguen perpetuando y prolongando las desigualdades. Por lo tanto, ¿qué sostiene Marx? ¿No? Que incluso la familia nuclear, es decir, la familia tradicional, papá, mamá, hijos, también debe ser abolida. ¿Por qué? Porque promueve valores patriarcales, ¿no?, que refuerzan la explotación de mujeres y niños. Y por eso es que van a encontrar que las feministas, ¿no?, tienen una afinidad con el comunismo, porque el comunismo les abre esta posibilidad, ¿no?, de luchar contra la institución más exitosa en la historia de la humanidad, que ha sido la familia, la mejor institución de todas, y que busca ser abolida también por el marxismo. O si no abolida, que se disuelva producto de esta lucha de clases, producto de esta dictadura del proletariado, y que evolucione hacia formas de organización comunal, cooperativas, ¿no?, mutualistas, como ya habíamos visto, que eran las que propugnaban los socialistas utópicos. Así que, ya saben, el comunismo es enemigo frontal de la religión y de la familia. Vamos a ir a otro elemento. ¿Cómo ha sido entonces, habiendo ya visto la parte más pesada, la parte más conceptual teórica, cómo se ha practicado el marxismo a lo largo del tiempo, ¿no? Es un modelo teórico que se inicia a mediados del siglo XIX y que recién se pone en práctica a inicios del siglo XX. Es decir, es un modelo teórico que ya tiene unos 70 años de desfase, desde el momento en que existe, a través del Manifiesto Comunista en 1848, hasta la materialización de la Revolución Bolchevique en Rusia, que es el primer experimento comunista, es la primera vez que el comunismo se pone en práctica en 1917. Vamos a ver experimentos no solamente en Rusia, en China, en Corea del Norte, en Cuba, en Camboya, en Vietnam, en Etiopía. También en la región iberoamericana hemos tenido avanzadas comunistas a través, por ejemplo, de movimientos terroristas. El caso de Perú, el más conocido Sendero Luminoso. Pero antes de entrar ahí vamos a ir a la Revolución Rusa. En la primera, la Revolución Bolchevique, que es el primer paso para poner en práctica el comunismo, que ocurre entre 1917 y 1923, encabezada por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, un pensador, ¿no?, que estaba en el exilio, que al momento de la revolución entra nuevamente a Rusia. En esta revolución
del pueblo ruso contra el zarismo, ¿no? Que en este caso representaría la clase burguesa, ¿no? Y que en la cual Lenin lidera exitosamente, y lo que busca es el tránsito de la Rusia agrícola, porque Rusia era un imperio enorme, ¿no? Pero era un imperio muy subdesarrollado para los estándares de la época, sobre todo en comparación con potencias como el Reino Unido, ¿no? Como Francia, como Alemania, ¿no? En ese momento Rusia estaba muy desfasada. Entonces Lenin dice, el primer paso para llevar a cabo la revolución socialista que nos lleve al comunismo es transitar desde una sociedad agrícola a una sociedad industrial, y que la sociedad industrial es base para la revolución del proletariado, la revolución comunista, precisamente por los factores de producción. Muere Lenin, ¿no? En 1924, si mal no recuerdo, y asume el poder Joseph Stalin, un sujeto no muy brillante, pero sí completamente inescrupuloso, aunque no sé si no muy brillante. Podría decir, para no entrar en mayores polémicas, que era un sujeto que no tenía escrúpulos, que se convierte en secretario general del Partido Comunista Soviético en 1922 y que en 1924 asume el poder una vez que muere Lenin, y que va a llevar a cabo un régimen, uno de los regímenes más sanguinarios de la historia, entre 1924 y 1953. Stalin en este caso toma la posta a Lenin, y lo que hace es dar fuerza y dar cabida a este proyecto de la Unión Soviética, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, compuesta por 15 repúblicas, como Armenia, Estonia, Lituania, lo que hoy conocemos como Kirguistán, como bueno, diferentes países, ¿no? Lo que es Ucrania, etcétera, conforman esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Imperio Soviético, ¿no? ¿Qué es lo que hace Stalin en este periodo? La colectivización forzada. Se inicia un proceso de colectivización del agro, se inicia un proceso de rápida industrialización, ¿no? Que termina convirtiendo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la Unión Soviética, en una enorme o gran potencia mundial, capaz en ese momento de disputarle el liderazgo a los Estados Unidos. Y esta pugna se intensifica sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando se reparten territorios, ¿no? Los países del bloque del Este, es decir, los países de Europa Central y Europa Oriental, como Hungría, Polonia, en ese momento Checoslovaquia, Bulgaria, etcétera, pasan al bloque soviético. El caso de Alemania, que es partida a la mitad, como un trofeo, un botín de guerra. Se crea la República Democrática Alemana al Este, que vendría a ser de corte soviético, comunista, y la República Federal de Alemania al oeste, que pasa a ser, ¿no? Pasa a ser parte, bueno, del concierto de naciones aliadas, y dividiendo a la Alemania oriental y la occidental, este nefasto muro de Berlín. Bueno, entonces, vemos aquí cómo la historia ha ido dando este primer paso, este comunismo soviético. Ahora podemos hablar aquí, aprovechando cortito, que existen dos variantes. Entonces, tanto Lenin como Stalin aportan unas variantes del comunismo. El primero, el leninismo, ¿no? Es una variante del comunismo, el leninismo. ¿A qué se refiere esto? El leninismo es aquella variante del comunismo que apuesta por el vanguardismo. Lo que sostenía Lenin era que se debían formar partidos de vanguardia, partidos pequeñitos, ¿no? Muy disciplinados, formados por gente muy competente, que guiaran a la clase trabajadora, ¿no? Hacia la destrucción del capitalismo y al establecimiento del socialismo. Ahora, la característica del comunismo leninista es que es un comunismo que es protagonizado por las clases trabajadoras urbanas. Ahorita vamos a ver por qué es importante esta distinción. En el caso del estalinismo, ¿no? Que es otra variante del comunismo, el estalinismo, vamos a decir, es la puesta en práctica del leninismo. Lo que busca en este caso Lenin, obviamente, es continuar lo que había sembrado Stalin, continuar lo que había sembrado Lenin. El problema es que en el camino se desvía bastante de los postulados leninistas. ¿Qué termina haciendo Joseph Stalin? Concentrar el poder de una manera brutal. Este proceso de rápida industrialización y colectivización que genera un caos humanitario en la Unión Soviética, con millones de muertos.
Y otro elemento clave que aporta Stalin es que Stalin sostiene que las revoluciones comunistas, las revoluciones del proletariado, no pueden ser globales, sino que deben ser locales, a lo que él llama el socialismo en un país. Se realiza la revolución del proletariado en un territorio determinado y cada territorio tendrá que llevar a cabo su propia revolución hacia la instauración del comunismo. Eso no significa que el comunismo tenga una orientación o una vocación hacia el universalismo, ¿no? La Internacional Socialista, la Internacional Comunista son organizaciones que reflejan el carácter universalista del comunismo. El comunismo no solamente aspira a ser un fenómeno local, sino que aspira a que sea instalado en todo el mundo. Es una ideología de alcance universal. Bueno, así que ahí entramos con el comunismo en la Unión Soviética. Ahorita vamos a ver cómo termina este proceso. Un segundo caso muy importante de comunismo puesto en práctica es el comunismo en China. Y aquí lo que vamos a tener es que el comunismo se instala en China oficialmente en 1949 con la victoria del Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong frente a las fuerzas del partido del Kuomintang, que era dirigido en ese momento, que era el Partido Republicano, o el Movimiento Republicano Chino, dirigido por Chiang Kai-shek. Bueno, ¿qué sucede? Gana la guerra civil china el Partido Comunista, una guerra que se extiende en 2 periodos, pero más o menos se marca entre 1927 y con escaramuzas hasta 1950, pero ya el comunismo en China instalado en 1949. En el caso del comunismo chino, con Mao, Mao fue un gran ingeniero social. Nunca, ni Stalin llegó probablemente a competir con la escala y la ambición maoísta de transformar a China en una potencia, en un ideal comunista. Y se llevaron a cabo 2 procesos de ingeniería social que han sido brutales. El primero, el gran salto adelante, con ese nombre, ¿no?, que se lleva a cabo entre 1958 y 1962, y el segundo, la gran revolución cultural china, entre 1966 y 1976, que buscaban obviamente acabar con toda la disidencia, porque lo que ahorita vamos a ver, que lo que decía Mao es que la revolución nunca se detiene, el combate tiene que ser constante, y de instalar o instaurar este modelo, esta utopía comunista en China, que finalmente con estos 2 grandes procesos de ingeniería social se transformó de facto en una distopía, en un infierno en la tierra. Obviamente estas políticas tuvieron resultados desastrosos. Vamos a ver que el maoísmo en China generó más o menos entre 40 y 70 millones de muertos. Para poner eso en contexto, si hablamos de 70 millones de muertos, es como que 2 poblaciones completas del Perú sean masacradas, desde Tacna hasta Tumbes, desde Iquitos hasta Huancavelica, los 33 millones de peruanos masacrados por 2. Esa es la escala de muerte que generó la ingeniería social maoísta. Por eso digo que el comunismo, cuando uno lo critica, uno no necesita ni siquiera ir a argumentos de carácter filosófico. El comunismo está desacreditado por los desastrosos resultados que siempre ha generado. En este caso, en el caso del comunismo chino, a pesar de estas políticas de ingeniería social, en 1976 muere Mao Zedong, ingresa al poder o toma el poder Deng Xiaoping, que inicia las reformas de mercado en China y que han llevado a China a asumir un poco este modelo capitalista que tanto vilificaba el comunismo y crear este híbrido que algunos llaman capitalismo de Estado, que no necesariamente sea tan preciso, pero refleja una inherente contradicción. El modelo capitalista que tanto repudiaba el comunismo terminó imponiéndose en China. De aquí surge una tercera variante. Les había hablado del leninismo, del stalinismo como variantes del comunismo, y ahora vemos una tercera que es el maoísmo. ¿Qué es el maoísmo? Se distancia o se diferencia del comunismo leninista porque los protagonistas no son las clases trabajadoras urbanas, sino los campesinos, los trabajadores del campo, del agro. Es un proletariado campesino agrícola. Y lo que sostiene Mao es que la lucha debe darse a través de guerrillas, ¿no? Una estrategia revolucionaria que debe ser a través de guerrillas.
y que estas guerrillas deben prolongarse, es decir, deben configurar una guerra popular prolongada. Sostiene Mao que las fuerzas que amenazan la revolución, es decir, las fuerzas contrarrevolucionarias, van a estar amenazando constantemente el proyecto comunista, por lo tanto, las guerrillas constantemente deben estar combatiendo, ¿no?, en esta guerra popular prolongada. ¿Por qué hago esta distinción entre comunismo maoísta, comunismo leninista, comunismo stalinista? En el caso del Perú, cuando tuvimos a Sendero Luminoso, este monstruo creado por otro monstruo que fue Abimael Guzmán Reynoso, quien afortunadamente ya murió. En este caso, Sendero Luminoso apelaba, ¿no?, a este enfoque, a esta estrategia maoísta de un senderismo en su praxis de carácter maoísta. Curiosamente, Abimael Guzmán, él se declaraba la cuarta espada del comunismo, no tenía ningún problema de ego. Él sostenía que las primeras tres eran Lenin, Stalin y Marx, y que él iba a conformar la cuarta espada del comunismo internacional. Gracias a Dios, a la valentía de nuestros soldados, de nuestras fuerzas armadas, de nuestras rondas campesinas, de las comunidades indígenas, que, ¿no?, a las fuerzas policiales, a los peruanos de bien, pudimos derrotar a ese cáncer que hoy se trata de recordar como conflicto armado interno, se le intenta suavizar. Fue terrorismo puro y duro, no nos olvidemos de eso. Otros experimentos comunistas, bueno, tenemos en Corea del Norte, en 1948, con Kim Il-sung, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea es partida en dos, Corea del Sur, Corea del Norte, sigue incluso una guerra entre 1950 y 1953 que decide finalmente la consolidación de esa división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, ahí tenemos un experimento que no funcionó muy bien tampoco. Cuba en 1959 con Fidel Castro, bueno, ya vemos también las consecuencias. Vietnam y Camboya, Vietnam con Ho Chi Minh y Camboya con el criminal Pol Pot y el Khmer Rouge, que era su organización política con la cual llevó a cabo uno de los regímenes de terror más terribles en la historia de la humanidad. Se puede decir entonces que aparte de estos experimentos, en su pico el comunismo, fines de los 70, inicios de los 80, entre 20 y 25 estados a nivel mundial eran declarados comunistas. También en África, por ejemplo en países como Angola, como Mozambique, Etiopía, en Asia, Afganistán, y en nuestra región, en la América hispanohablante, movimientos terroristas de izquierda comunista marxista que también intentaron llegar al poder y que por suerte fracasaron. ¿Qué sucede finalmente? Lo que pasa es que estos modelos teóricos que generan tanta muerte, que intentan someter la realidad a sus postulados teóricos, terminan generando caos y terminan colapsando. Y eso es lo que pasa con el comunismo. A fines de los 80s e inicios de los 90s se inicia la rápida y total descomposición del comunismo en Occidente, principalmente en Europa del Este y la Unión Soviética. ¿Qué sucede? Ingresa al poder o asume el poder en la Unión Soviética un reformista llamado Mikhail Gorbachev, que intenta promover dos políticas. La primera, una que se llama Glasnost, que hace, ¿no?, idea a la apertura de la Unión Soviética, es decir, esta idea de que ya la Unión Soviética no va a ser un territorio cerrado, sino que se va a abrir al mundo. Y segundo, la idea de perestroika o reestructuración, apertura y reestructuración, porque la Unión Soviética estaba colapsando. El surgimiento de los Estados Unidos en este momento, liderado por Ronald Reagan, en el Reino Unido Margaret Thatcher, que eran políticamente muy activos en contra del comunismo. El rol clave, por ejemplo, que jugó en Polonia Lech Walesa. El rol clave que jugó San Juan Pablo II también, el Papa en ese momento, para combatir el comunismo, fue importante y gatilló y aceleró el colapso de este sistema. ¿Cómo empieza? Por partes. En 1989 surgen revoluciones pacíficas pequeñas en Polonia, como les decía Lech Walesa, en Hungría, en Checoslovaquia, ahora es República Checa y Eslovaquia, y también en Alemania Oriental. ¿En qué derivan? Que en noviembre de 1989 se caiga el muro de Berlín, este símbolo de la locura comunista que había separado un pueblo que era hermano, que era, ¿no?, una nación, que había separado a la nación alemana en dos estados que eran completamente artificiales.
y después el colapso finalmente en 1991, el colapso total del comunismo en la Unión Soviética, finalmente colapsa y se acaba el comunismo. Críticas que se le puede hacer al comunismo. Bueno, es inherentemente utópico. Esta idea de lograr una sociedad sin Estado y sin clases es simplemente no ver la realidad. Los seres humanos somos distintos, no podemos ser colectivizados, no podemos ser estandarizados. Cuando uno trata de forzar la naturaleza del ser humano y la condición de vida del ser humano en una estandarización, siempre se producen estas terribles consecuencias. En el plano político, esta idea de que los trabajadores iban a ser propietarios de los factores de producción y que iba a ser una sociedad sin clases, donde todos íbamos a ser felices, a trabajar según nuestras capacidades, a recibir según nuestras necesidades. Nunca en la historia de la humanidad han existido gobiernos más totalitarios, con culto al líder, con restricción de libertades, con supresión ¿no? represión de la oposición política, es decir, la absoluta eliminación de la libertad, incluso de pensamiento y de creencia, porque las religiones fueron abolidas en esos territorios, que en el comunismo. El comunismo ha sido la destrucción total. En el plano económico, esta idea de planificación central, catástrofe, miseria, hambre, muerte, escasez, colapso del sistema productivo, es decir, un desastre. Y como dije, nunca los factores de producción estuvieron en manos de los trabajadores y siempre se concentró en pocas manos. ¿Cuál es la peor falencia del comunismo? Que cae al momento de su implementación en este afán de buscar, de someter la realidad a este ideal de perfección que sostienen que aspiran los comunistas, lo que termina generando en su praxis es una enorme crisis moral. La abolición de la religión lleva a la abolición de la dimensión trascendental del ser humano. Dejas de adorar a Dios para adorar al Estado o al líder, ¿no? al dictador de turno. ¿Y cómo podemos reflejar el comunismo? ¿Cómo se expresa mejor el comunismo? A través de los gulags soviéticos, de la ingeniería social china tan costosa en vidas humanas, de los balseros cubanos que tratan de escapar desesperadamente de esa isla donde no hay oportunidades, que tuve la oportunidad de visitar y que invito a todos los comunistas del país que si tanto les gusta se vayan a vivir allá. Los campos de concentración en Corea del Norte, es decir, el legado del comunismo. Termino como inicié este programa. El legado del comunismo es más de 100 millones de muertos. Es indefendible, es indefendible. Creo que es importante que la gente sepa esto, sobre todo los más jóvenes, que ven en el comunismo y esta apelación a la idea romántica de rebeldía, de revolución, de lucha contra las desigualdades, donde hay una motivación legítima por cambiar el mundo, ¿no? Que finalmente termina derivando en estas catástrofes. El comunismo nunca ha traído nada nuevo y no lo va a hacer tampoco. Insisten en decirnos los proponentes del comunismo moderno que en realidad no se implementó nunca como tenía que haberse implementado, que se falló, ¿no? Ahorita vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, como este proyecto de revolución bolivariana va a terminar mal y ya está mal. Vamos a ir nuevamente entonces, a medida que vamos terminando con estos comentarios, vamos a regresar un poco con sus comentarios en redes sociales. Bueno, ¿y qué tal? Bueno, estamos aquí ya con otros, así los puedo ver, otros comentarios en redes sociales, y nos escribe Cristian Ojeda Miranda 8874. Estimado Miklos, muchas gracias por enseñarnos esa cultura general tan fundamental. Espérense, voy a ponerlo así para que se pueda ver, tan fundamental en estos tiempos que corren hoy en día. Creo que muchas personas curiosas como yo estamos sedientas de este conocimiento valioso para el intelecto. Sin este saber no se puede decidir con fundamento y responsabilidad, por ejemplo, por quién se vota para que gobierne un país, llevándolo a la prosperidad y a la miseria. Muchas gracias por tu tiempo y valioso trabajo que realizas. Saludos desde Chile. Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, y por eso creo que en el caso de este programa en particular, hoy, en el caso del comunismo, quiero hacer énfasis. Realmente quien abogue por el comunismo, quien propugne el comunismo en tiempos actuales, después de las toneladas de evidencia empírica, de todo el desastre que ha producido el comunismo, la ideología con el historial de genocidios más grande en el mundo. En el caso de Stalin se estima 15, 30 millones de muertos. Pol Pot, en un paisito pequeño como Camboya, 2 millones de muertos.
En el caso de Cuba, no existen estadísticas, pero se estima que entre 20.000 y 60.000 cubanos han muerto, por ejemplo, tratando de escapar de la isla con esas balsas hechas con materiales casi de desperdicio, de relleno sanitario. ¿Por qué, si el comunismo es tan hermoso, por qué la gente decide desaparecer y largarse de esos territorios? ¿Por qué quienes lo propugnan, como dije, o insisto, por qué no se van a vivir allá? No, realmente no me hace o no me cabe en la cabeza tanta inconsecuencia. Escribe Antiluna 1989 desde Nicaragua. Miren qué bonito, Nicaragua, aprendiendo de todas estas ideologías. Gracias a usted, profesor, saludos. El caso de Nicaragua es otro caso importante, porque solamente se habla de Cuba y Venezuela, pero Nicaragua también está siendo afectada por un régimen colectivista con tendencias comunistas, y en Nicaragua estamos viendo severas restricciones a la libertad. Así que, Antiluna, un fuerte abrazo hasta Nicaragua. Y bueno, me queda más saludos desde Zaragoza, desde Panamá, desde Perú, de diferentes partes. Lamento no tener tiempo para resolver todas, pero quiero darles las gracias por su sintonía y esperarlos el próximo miércoles, esperando que este programa les haya servido para nunca seguir el camino del comunismo. El próximo programa sobre fascismo en este miércoles que viene. Así que ya saben, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.